Hola, nosotros somos Nava, Osuna, Pasos y su servidora Melendres y vamos a hablar sobre el capítulo 17 de Embriología, que es cabeza y cuello, la segunda parte. Voy a hablar sobre la glándula tiroides. Bueno, pues esta aparece entre el tubérculo impar y cópula en el agujero ciego. A la séptima semana alcanza su situación definitiva y al final del tercer mes empieza a funcionar. Las células que migraron dan lugar a las células folliculares y estas producen el coloide, y el coloide es una fuente de tirosina y de almacenamiento de la hormona tiroidea. Las células parafoliculares o células C provienen del cuerpo ultimobraquial. Ahora voy a hablar sobre correlaciones clínicas. Bueno, pues la importancia de la localización es muy importante. El quiste tiroglosio se encuentra en la línea media y este quiste es un resto quístico del conducto tirogloso que da la comunicación entre la lengua y tiroides mientras migra, y la posibilidad de la fístula del tirogloso secundaria a una rotura de quiste. También puede haber un tejido tiroideo aberrante o ectópico a lo largo de todo el trayecto de la migración, y el sitio más común de tejido tiroideo ectópico es en la base de la lengua, que al inicio es asintomático y se descubre cuando el paciente entra en periodos de alta demanda hormonal, como la pubertad o embarazos. Voy a hablar de la cara. Bueno, pues al final de la cuarta semana aparecen las prominencias faciales, constituidas principalmente por mesénquima derivado de la cresta neural y formadas de manera primordial por el primer par de arcos faringios. Las prominencias maxilares pueden identificarse en posición lateral al estomodeo y las prominencias mandibulares se observan en posición caudal a esta estructura. La prominencia frontonasal constituye el borde superior del estomodeo. A ambos lados de la prominencia frontonasal se originan las placodas nasales, bajo la influencia inductiva de la porción ventral del prosencéfalo. Durante la quinta semana, las placodas nasales se invaginan para dar origen a las fosas nasales. Al hacerlo, forman una cresta tisular alrededor de cada fosa y forman las prominencias nasales. Las elevaciones en el borde externo son las prominencias nasales laterales. Las que se ubican en el borde interno son las prominencias nasales mediales. Durante las 2 semanas siguientes, las prominencias maxilares siguen creciendo, de modo que comprimen las prominencias nasales mediales hacia la línea media. En forma subsecuente, la hendidura ubicada entre la prominencia nasal medial y la prominencia maxilar se pierde y las dos se fusionan. Así se forma el labio superior a partir de las dos prominencias nasales mediales y las dos prominencias maxilares. El labio inferior y la mandíbula se integran a partir de las prominencias mandibulares que se fusionan en la línea media. Al inicio, las prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales están separadas por el surco nasolagrimal. El ectodermo del piso de este surco forma un cordón epitelial sólido que se desprende del ectodermo suprayacente. Después de canalizarse, el cordón da origen al conducto nasolagrimal. Su extremo superior se ensancha y genera el saco lagrimal. Tras el desprendimiento del cordón, las prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales se fusionan uno con otro. El conducto nasolagrimal se dirige así desde el ángulo medial del ojo hasta el meato inferior de la cavidad nasal, y las prominencias maxilares crecen para constituir las mejillas y los maxilares. La nariz se forma a partir de las 5 prominencias o procesos faciales. La prominencia frontonasal da origen al puente. Las prominencias nasales mediales fusionadas forman el dorso y la punta de la nariz, y las prominencias nasales laterales forman sus lados, es decir, las alas de la nariz. Voy a hablar un poco sobre el segmento intermaxilar. Bueno, como consecuencia del crecimiento medial de las porciones maxilares, las prominencias nasales mediales se fusionan no solo en la superficie, sino también en un nivel más profundo. La estructura formada por esta fusión es el segmento intermaxilar. Este está compuesto por un componente labial que forma el filtrum del labio superior. También por un componente maxilar superior que contiene los 4 dientes incisivos, y por un componente palatino que forma el paladar primario triangular. El segmento intermaxilar guarda continuidad con la porción rostral del tabique nasal,
que se forma a partir de la prominencia frontal. El paladar secundario. El paladar definitivo consta de dos prominencias en forma de crestas que procedentes de las prominencias maxilares, que son las crestas palatinas. Estas aparecen en la sexta semana y se ubican a los lados de la lengua, pero en la séptima semana se ubican horizontalmente por arriba de la lengua y se fusionan, dando origen al paladar secundario. Bueno, ahora hablaré sobre correlaciones clínicas, sobre las fisuras faciales. El labial hendido y la fisura palatina son defectos comunes que causan un aspecto facial anómalo y dificultades para hablar. El foramen incisivo se toma como el punto de referencia para clasificar las deformidades palatinas como anteriores o posteriores. Entre las anteriores están la fisura labial lateral, el maxilar hendido y las fisuras entre los paladares primario y secundario. Este tipo de defectos se debe a una falla de la fusión de la prominencia maxilar y la prominencia nasal medial en uno o en ambos lados. Los defectos que ocurren en posición posterior al foramen incisivo incluyen al paladar hendido y la úvula hendida. El paladar hendido deriva de la falta de fusión de las crestas palatinas, lo que puede deberse a que sean cortas, no se horizontalicen, se inhiba el proceso de fusión mismo o la lengua permanezca interpuesta por la presencia de micrognatia. La tercera categoría la constituye una combinación de fisuras ubicadas tanto en la región anterior como en la región posterior respecto al foramen incisivo. Las hendiduras anteriores tienen gravedad variable, desde ser apenas visibles en el borde del labio hasta extenderse a la nariz. En los casos graves, la fisura se extiende hasta un nivel más profundo y forma una hendidura en el maxilar, por lo que este se divide entre el incisivo lateral y el canino. Es frecuente que una fisura de este tipo se extienda hasta el foramen incisivo. De igual modo, las hendiduras posteriores tienen gravedad variable, desde la separación completa del paladar secundario hasta la fisura aislada de la úvula. El síndrome de Van der Wood es el más frecuente en relación con la fisura labial con o sin paladar hendido. Este se hereda con un patrón autosómico dominante y se debe a mutaciones en el gen del factor 6 de regulación del interferón, que se expresa en el borde medial de las crestas palatinas. Las fisuras faciales oblicuas se deben a la incapacidad de la prominencia maxilar para fusionarse con la prominencia nasal lateral correspondiente a lo largo del surco nasolagrimal. Cuando esto ocurre, el conducto nasolagrimal suele estar expuesto en la superficie. La fisura labial medial es causada por la fusión incompleta de las dos prominencias nasales mediales en la línea media. Los neonatos con hendiduras en la línea media a menudo muestran disfunción cognitiva y pueden tener malformaciones cerebrales, entre otros grados diversos de pérdida de estructuras de la línea media. Las causas de la fisura labial con o sin paladar hendido no están bien definidas. Algunos casos son sindromáticos y otros se relacionan con ciertos genes. Además, otros casos son causados por la exposición a compuestos teratogénicos como fármacos anticonvulsivos, en particular el ácido valproico. El tabaquismo durante el embarazo también incrementa el riesgo de que el neonato presente fisuras orofaciales. Las fosas nasales. Durante la sexta semana, las fosetas nasales se profundizan en grado considerable. En parte esto pasa por el efecto de crecimiento en las prominencias nasales circundantes y también por su penetración hacia el mesenquima subyacente. Al inicio, la membrana oronasal separa las fosetas de la cavidad oral primitiva por medio de orificios recién formados, los cuales son llamados coanas primitivas. Las coanas. Estas se ubican una a cada lado de la línea media y justo por detrás del paladar primario. Más adelante, con la formación del paladar secundario y el desarrollo adicional de las fosas nasales primitivas, las coanas definitivas se van a ubicar en la unión de la cavidad nasal y faringe. En la imagen se muestra el corte sagital por la cara de un embrión de 9 semanas, en el que podemos ver la separación de la cavidad nasal y oral definitivas
por el paladar primario y secundario. Los senos paranasales. Se desarrollan como divertículos de la pared nasal y se extienden hacia el interior de los huesos maxilar, etmoides frontal y esfenoides. Alcanzan su dimensión máxima durante la pubertad y contribuyen a la configuración definitiva de la cara. La forma de la cara depende del crecimiento de la mandíbula y el maxilar para alojar las piezas dentales. Esto quiere decir que no solo depende de la expansión de los senos paranasales. Los dientes se originan de una interacción epitelio-mesénquima, la cual ocurre entre el epitelio oral suprayacente y el mesénquima subyacente. Alrededor de la sexta semana de desarrollo aparece la lámina dental, la cual tiene forma de C y se encuentra a todo lo largo del maxilar de la mandíbula. Esta después dará origen a las yemas dentales. Como mencioné anteriormente, la lámina dental da origen a varias yemas dentales, las cuales son 10 en el maxilar y 10 en la mandíbula. Estos forman los esbozos de los componentes ectodérmicos de las piezas dentales. En la imagen podemos observar la formación del diente en etapas sucesivas al desarrollo. En la imagen A tenemos la etapa de yema, que es a las 8 semanas. En la etapa B tenemos la etapa de casquete, que es a las 10 semanas. Y al mismo tiempo que el casquete crece y su indentación se profundiza, en el diente aparece una etapa que hace que el diente parezca una campana, que es la etapa de campana, la cual ocurre a los 3 meses y está representada en la imagen C. La imagen D es a los 6 meses. El casquete está constituido por una capa externa, la cual es el epitelio dental externo, así como la capa interna, la cual es el epitelio dental interno, y un núcleo central de tejido laxo que se llama retículo estrellado. El mesénquima dentro de la indentación de la yema, que se origina en la cresta neural y este forma la papila dental. Las células del mesénquima de la papila se diferencian en odontoblastos, los cuales producen la dentina. Estos odontoblastos se retraen hacia el interior de la papila dental, dejando en la dentina un proceso citoplásmico delgado. La capa de odontoblastos persiste durante toda la vida del diente y aporta predentina en forma continua. El resto de las células de la papila dental constituyen la pulpa del diente. Por otro lado, las células epiteliales del epitelio interno se diferencian en ameloblastos, los cuales producen prismas elongados de esmalte y se depositan sobre la dentina. Un grupo de estas células integra el nudo de esmalte, el cual regula el desarrollo temprano de los dientes. Las células de la papila dental depositan una capa de dentina que se continúa con la de la corona. Al mismo tiempo, la cámara de la pulpa se estrecha y constituye un conducto que contiene los vasos sanguíneos y los nervios del diente. Las células mesenquimatosas están en el exterior del diente y se encuentran en contacto con la dentina de la raíz. Estos se diferencian en cementoblastos y producen el cemento. Fuera de la capa del cemento, en el mesénquima da origen al ligamento periodontal, el cual sostiene con firmeza al diente en posición y actúa como un amortiguador. La corona es impulsada de manera gradual a través de las capas tisulares suprayacentes, esto hasta emerger a la cavidad oral. Y como dato, la erupción de los dientes deciduales o los dientes de leche ocurre entre los 6 y los 24 meses tras el nacimiento. Las yemas de los dientes permanentes se ubican en la cara lingual de los dientes deciduales. Estos se forman durante el tercer mes de desarrollo y permanecen inactivas durante los primeros 6 años de la vida postnatal. Empiezan a crecer y ejercen presión contra la región inferior de la pieza decidual, lo que facilita su desprendimiento. Al mismo tiempo que el diente permanente crece, los osteoclastos se encargan de la resorción de la raíz del diente decidual supradyacente. En esta imagen podemos observar los dientes antes del nacimiento y después del nacimiento. Las correlaciones clínicas, es decir, las anomalías dentales. Los incisivos inferiores pueden estar malformados y contar con esmalte escaso. También los dientes pueden tener anomalías de número, forma y tamaño. O también pueden mostrar cambios de coloración generados por sustancias extrañas. Y muchos factores afectan el desarrollo de los dientes, como los de tipo genético o ambiental.